Algo que no puedo dejar de pensar últimamente es ¿quién carajo es Sergio Massa? Hola, soy Sergio Massa. Supongo que es una pregunta que podría tener varias respuestas. O sea, Sergio Massa es el que fue el jefe de gabinete de Cristina, después se peleó, armó un partido nuevo y le ganó las elecciones. Sergio Massa es el que fue socio de Macri cuando asumió en 2015 y hasta lo acompañó a Davos. Sergio Massa es el que se peleó con Macri y se volvió a juntar con Cristina para ganar las elecciones después de merendar un café con medialunas con Alberto. Y tomemos un café, dale, como hemos hecho siempre. ¿Es el que negocia y le paga con yuanes al FMI? ¿Es el que viajó a la luna en el Apolo 11? ¿O es el que creó la primer Barbie de la historia? Bueno, estos últimos grupos son un poco más dudosos, pero nadie puede negar que Massa estuvo en un montonazo de lugares. Hola, soy Sergio Massa. Y teniendo en cuenta que es un tipo que puede llegar a ser presidente los próximos 4 años, ¿por qué estuvo en tantos partidos a lo largo de sus 51 años de vida? ¿Fue él que estuvo en varios lugares o por alguna razón lo terminan buscando todos a él? ¿Quién carajo es Sergio Massa? Arranquemos. Sergio Tomás Massa nació el 28 de abril de 1972 en la localidad de San Martín, en la provincia de Buenos Aires. Tiene sol en Tauro, luna en Escorpio y ascendente en Tauro. Brujitas, les dejo la carta astral para quien me la quiera explicar. Gracias. Massa es un tipo muy familiero, hijo de padres italianos que llegaron al país siendo unos niñes a mediados del siglo XX. Podemos imaginar entonces que su infancia fue la de la típica familia tana y numerosa que se juntaba los domingos a comer pastas en la casa de la nona. De hecho, se dice que hoy también es así de familiero. Está casado y tiene una hija y un hijo. Y además es yerno o yernastro de Moria Kazan. Hasta a mi hija nunca le di consejos, pero a Sergio me dice, ¿qué te parece? Algunas veces me preguntan cosas, digo, mira, yo tengo un modus operandi y un modus vivendi que es la pirámide de vaselina. Que no te enganches ni con lo bueno ni con lo malo, enfocarte en lo tuyo y siempre para adelante. Massa para mí es un gran diplomático. Pero no nos desviemos. Sergio creció en la localidad de San Martín, provincia de Buenos Aires. Su padre, Alfonso Fofó Massa, era un empresario constructor que había hecho obras para el municipio. Y su mamá, Lucía Cherti, era ama de casa y simpatizante de Alfonsín, el primer presidente de la Vuelta de la Democracia en 1983. Desde siempre y como buen argentino, Massa fue muy futbolero y muy competitivo para jugar al fútbol o cualquier otra cosa. De hecho, en una nota le cuenta a Clarín que cuando jugaba con su hijo menor al metegol no lo dejaba ganar. Onda, así de competitivo. De joven, Massa fue al colegio agustiniano del centro de San Martín, un colegio católico que en ese momento era solo de varones. Según cuenta esta nota de La Nación, alguna vez se quedó dormido en el colegio después de una noche de pintadas de murales para la UCD, Unión del Centro Democrático, el partido en el que Sergio empezó su carrera política junto con algunos compañeros del colegio. ¿Qué era la UCD? Probablemente si viste el video que hice sobre Maslatón sepas lo que es, si no, anda a mirarlo, pero resumido, la UCD se trataba de un partido liberal de derecha. Sí, los inicios en la política de Massa fueron en el liberalismo argentino, ¿quién lo hubiera dicho? El mismo fue fundado por Álvaro Alzogaray, que fue un dirigente liberal de los 80 y los 90. Este hombre había sido funcionario de muchos gobiernos, entre los que se encuentran la dictadura del 55 y el gobierno de Frondizi en los 60. Datos. Total y definitiva. Alzogaray es el hombre. La solución es liberal. Se podría decir que era algo así como el Milei de esos años, pero sin tanto pelo y sin TikTok. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Si no olvido, moriré. Si bien en el colegio de curas al que iba Massa no los dejaban a los jóvenes hacer política, Sergio se juntaba una vez por semana para debatir la actualidad nacional con compañeros del colegio secundario que se reconocían en el liberalismo argentino. Así es como Massa llegó a ser presidente de la Juventud Secundaria Liberal de San Martín en 1988 y 1989. Años más tarde, y motivado por su pasión por la política, en 1991 Massa empezó a estudiar Derecho en la Universidad de Belgrano, universidad donde también estudió Javier Milei, Jonathan Viale, Marina Calabró y sí, Janina Latorre. ¡Te vas a caer! ¡Ay, no, Janina, Dios mío!
Vos te querés quebrar la pata en serio, nena. Y es por acá, mientras estudiaba y militaba, cuando Massa conoce a Malena Galmarini, hija de dos militantes peronistas de Tigre, Marcela Durrió y Fernando Pato Galmarini, un político de Tigre que estuvo clandestino en la dictadura y en los 90 fue secretario de Deportes del gobierno de Carlos Menem. ¡Qué dato! Es por esta mujer que Massa se hizo hincha de Tigre, porque antes Massa era hincha de San Lorenzo. #traición. Pero bueno, mientras pasaba todo esto, Massa seguía militando. Tanto llegó a destacarse en la política que terminó siendo presidente de la Juventud Liberal de la provincia de Buenos Aires. En este lugar, Sergio termina conociendo y haciéndose muy amigo de Carlos Maslatón. Massa tiene que ser candidato a presidente. He votado por él en el 2015, aclaro. Nasser, Nasser, Nasser. Nasser, Nasser, Nasser. Abdel Nasser, Hafer Nasser. Abdel Nasser, Hafer Nasser. Pero para Ale, no entiendo, ¿es que Massa entonces era liberal como Milei? Sí. Igualmente, el Pato Galmarini, que es su suegro, lo justificó diciendo: cuando vos sos pendejo y querés militar, te prendés de lo primero que pasa. Como diciendo que en esa época el liberalismo era lo que pegaba, pero que si hubiera pegado el comunismo, Massa por ahí se hubiera sumado al comunismo. O a cualquier otra corriente, ¿se entiende? Pero miren, hablé tanto que llegaron los 90s. Viajes a la estratosfera, pizza y champán. Mucho champán. En los 90s el Partido Justicialista se encolumnó detrás de Menem, que era el presidente de la nación y presidente del partido. Ahí, muchos peronistas que no estaban de acuerdo con las políticas de Menem se fueron del partido. Cristina, por ejemplo, era senadora en ese momento y la expulsaron del bloque por oponerse a proyectos de Menem. En este contexto, el Partido del Centro Democrático, donde estaba Massa, fue absorbido por el Partido Justicialista y ahí muchos de sus integrantes se hicieron peronistas. Entre ellos, claro está, Sergio. Hola, soy Sergio Massa. Digamos que el peronismo en los 90s era un lugar donde un liberal conservador se podía sentir muy cómodo. O sea, tan así que el mismísimo Milei dijo que para él, en su opinión, Carlos Menem había sido el mejor presidente de toda la Argentina. A partir de 1994, Massa tomó la forma de un peronista y empezó a ser subsecretario del Ministerio del Interior. Luego fue asesor de Palito Ortega en el Ministerio de Desarrollo Social y siguió asesorándolo en su campaña electoral del 99. Que de hecho, dato random, en esta etapa de su vida compartió equipo de trabajo y militancia con Horacio Rodríguez Larreta, con quien forjaría una estrecha amistad, entre otros políticos que hoy en día andan dando vueltas por la escena. También en las elecciones de ese año fue electo diputado provincial por la provincia de Buenos Aires, con tan solo 27 vueltas al sol, convirtiéndose así en el legislador más joven de ese parlamento hasta el momento. Casi como Ofelia Fernández. Tiempo después, en el 2002, con un país cayéndose a pedazos, inflación y mucha inseguridad, el peronista Eduardo Duhalde, que había asumido el presidente después de que De la Rúa se fuera en un helicóptero, se pone a pensar a quién llamar para que la situación mejore un poco. Y calza el teléfono y tuki, lo llama a Massa para ser director ejecutivo de la ANSES. El ANSES en ese momento era un organismo que nadie tenía ganas de tocar, donde estaba paralizado hacía años, no tenía financiamiento y además las jubilaciones estaban congeladas. Entonces Massa, ni lento ni perezoso, en esa posición de poder vio el panorama y apuntó al público que no apunta nadie. Y empezó a construir una imagen a partir de políticas para los jubilados. El chabón literalmente dijo: yo quiero que estén conmigo las pelos de cocker. Y medio que eso fue lo que hizo. No sé si también el chiste de pelo cocker me lo chequean en el chat. Durante su gestión logró el primer aumento a las jubilaciones luego de 9 años. Y cuando se fue del cargo en 2007, la jubilación promedio se había triplicado y la mínima había mejorado un 80%. ¿Y por qué se fue de ese cargo? Se preguntarán, si es que lo ejercía tan bien. Bueno, les cuento. En 2006 falleció Ricardo Ubieto, que era el intendente de Tigre desde, escuchen esta, 1987. O sea, durante 19 años en Tigre gobernó un solo chabón. Para ese entonces, Massa ya era un político tan joven como astuto y se dio cuenta de que sin ese intendente en la competencia era posible ganar la elección local.
de la ciudad de su familia política. Entonces, en 2007, mientras gobernaba Néstor Kirchner, Massa dejó su cargo en ANSES después de una exitosa gestión y fue a la elección para ser el intendente de Tigre en una boleta aliada al gobierno nacional que llevaba a Cristina Kirchner para presidenta y a Daniel Scioli como gobernador. Muchos de ustedes van a tener 35 años y muy probablemente una familia, hijos y nietos. Algunos de ustedes tuvieron alguna vez 35 años. Yo los tengo ahora y también tengo unas ganas enormes de trabajar por el lugar en donde vivo. Y a eso vine desde la Nación. Así como a los 29 años me hice cargo de ANSES y nunca voy a olvidar la felicidad que me dieron los abuelos. Así como quise colaborar con mi club de barrio, nuestro querido Tigre. Y así como quien no quiere la cosa, Massa logró vencer al partido vecinalista Acción Comunal, que gobernaba hacía ya 20 años. 2 décadas. Siendo intendente de un municipio grande del Gran Buenos Aires como lo es Tigre, Massa ganaba autonomía política y peso político propio. Onda, dejaba de ser gestor de un organismo estatal que le responde al presidente para tomar decisiones políticas propias que definen a una localidad. Como intendente, su gestión estuvo marcada por las políticas para abordar la inseguridad en el municipio. Fue el impulsor de los centros de monitoreo municipales y las cámaras de prevención por todos lados, cosa que después se replicaría en otras ciudades. Con Massa, Tigre pasó de ser un municipio de mucha inseguridad a ser en 2010 una de las localidades del conurbano con las tasas más bajas de homicidios, con 7,4 cada 100.000 habitantes. Además, impulsó obras públicas de infraestructura, como el Paseo del Delta, obras hídricas de cloacas y agua potable, e inauguró varios polideportivos como este en el que invitó a Riquelme. Encantado, ¿no? Así que todo lo que sea para los nenes, yo siempre voy a estar a disposición, ¿no? Torcuato es donde nací, ¿no? Donde sigo viviendo, donde me crié y donde voy a pasar el resto de mi vida y donde yo soy muy feliz, ¿no? Cada día lo disfruto mucho y creo que se me haría muy difícil poder vivir en otro lugar. Está haciendo las cosas muy bien, que la gente de Tigre está muy contenta, nosotros estamos contentos del poli que va a tener Don Torcuato y bueno, que los chicos puedan disfrutar, que se puedan criar de la mejor manera. ¡Qué dato! Juan Román Riquelme es de Don Torcuato, una localidad de Tigre, y se hizo amigo de Massa durante este periodo en el que él fue intendente. De hecho, cada tanto se juntan a tomar mate y comer asado, y además Massa va a ver a Boca. Pasa el tiempo y se hace julio de 2008. Alberto Fernández renuncia a jefe de gabinete por diferencias con Cristina y Néstor Kirchner luego del conflicto con el campo, y la presidenta llama a Sergio Massa para que sea su reemplazo. Acá me parece que hay que explicar algo que es de mucha relevancia, y es que la jefatura de gabinete es un puesto muy importante para el gobierno, porque viene a ser algo así como el ministro de los ministros. Entre sus atributos están ejercer la administración general de un país, trabajando junto a los ministros y funcionarios, coordinando las tareas a su cargo y haciendo un seguimiento de las políticas públicas diseñadas, entre otras que además pueden leer en el link de abajo. Básicamente es una mano derecha del presidente. Esto se los explico como para que dimensionemos la confianza que tiene que tener el presidente para delegar a alguien en la jefatura de gabinete, ¿se entiende? Se dice que Néstor y Cristina valoraban muchísimo la capacidad de gestión, la astucia y las amistades con empresarios importantes que tenía Sergio, que de hecho este puesto se lo dieron cuando él tenía 36 años, haciéndolo así el jefe de gabinete más joven de la democracia reciente. Casi como Ofelia Fernández. Igual no duró mucho, estuvo un año en ese cargo hasta que fueron las elecciones legislativas de 2009, cuando Massa dijo chao, me voy de nuevo a Tigre. Él mismo casualmente dijo que estuvo poco en el cargo porque quería volver a hacer campaña electoral, para Tigre, claro está. Entonces, en octubre de 2011, fue reelecto como intendente de Tigre por el oficialismo, pese a que las cosas con Cristina ya venían bastante mal. Onda, a Massa no le gustaban los métodos autoritarios de la presidenta, cosa que le criticaban muchos otros dirigentes, y no estaba de acuerdo con ponerse enfrente de algunos grupos económicos con los que él había construido buenos vínculos y que eran sus aliados, principalmente empresarios de medios masivos de comunicación.
como los dueños de Grupo Clarín, Grupo América, el dueño de Infobae, etc. Así, en 2013, Massa se fue del Frente para la Victoria y eso marcaría el comienzo del fin del mandato de Cristina. Porque con él también se fueron varios sectores del oficialismo que estaban un poco enojados con la presidenta. La relación ya venía mal de antes por diferencias de miradas e intereses. La gota que rebalsó el vaso igualmente fue lo que él cuenta en esta entrevista de cuando se juntó con Cristina después de 5 años sin haberse hablado. Nos volvimos a juntar, Cristina mira y me dice, ¿por qué nos peleamos nosotros? Y entonces le digo, bueno, porque un día subiste a dar un discurso y me echaste. Le digo, me dijiste que vaya a la elección. Yo no, sí, le digo. Porque en el 2013... ¿Cuál es ese? ¿Qué es ese? En el 2013, yo digo en un momento, el problema no es el modelo, son los modales. Mirá. Y Cristina ese día, en un acto en José Cepaz, dice... A los que no les gusten los modales, que armen su partido y nos enfrenten en elecciones. ¡Ah, ese es! ¡Mirá, es verdad! Ese año hubo elecciones legislativas. Normalmente, en Argentina, además de renovar la composición del Congreso, las elecciones legislativas funcionan como un trampolín para posicionar y dar a conocer a candidatos que luego tienen alguna intención de ser presidente, gobernador, intendente, etc. Por ejemplo, lo que hizo Milei. Se postuló para diputado, no hizo nada y ahora está ahí por ser presidente. Para el anti-kirchnerismo, esta era una suerte de primera prueba de frente a las elecciones presidenciales que iban a hacer en 2015. Para que nos ubiquemos en contexto, en 2013 Mauricio Macri era jefe de gobierno porteño. Ya estaba tomando carrera pensando en la elección presidencial. Kicillof era ministro de Economía e impulsó la estatización del 51% de YPF. Por el otro lado, la agenda mediática la marcaba La Nata en su programa Periodismo para Todos, donde además de investigaciones sobre corrupción, había una imitadora de Cristina, sobre la que, spoiler alert, vamos a hablar en el video de Milei. Massa, ya emancipado del kirchnerismo, se anima a competirle a su ex jefa y se postula como diputado nacional. Vamos al Congreso a plantear un plan que permita desarrollar la economía y generar empleo genuino, con reglas claras que incentiven la inversión y una administración responsable de los recursos del Estado. Massa ganó las elecciones en la provincia de Buenos Aires sacando el 44% de los votos, contra el 31% que cosechó Martín Insaurralde, el candidato del oficialismo. Mauricio Macri también hizo una muy buena elección en la ciudad de Buenos Aires. Y es ahí donde Macri y Massa se dan cuenta de que juntos podrían llegar a cambiar el panorama y hacen un acuerdo político que consistió en no competir entre ellos. O sea, Macri no puso candidatos propios en la provincia y Massa se comprometió a hacer lo mismo en Capital. Pero ese pacto se rompió rápidamente porque los dos se dieron cuenta que querían lo mismo. Querían un sillón en el que cabía una sola persona, el del presidente de la Argentina. Ha habido gente que participó en gabinetes nacionales en las últimas décadas. Tuvieron su oportunidad de hacer sus aportes. Ahora es tiempo de otra gente. Entonces quiero anunciar hoy que en el 2015 en la lista del PRO no va a haber ningún ex integrante de un gabinete nacional. Porque no venimos a hacer un cambio dentro de lo que hay. Venimos a hacer un cambio en serio para que la Argentina vaya hacia adelante. En 2015, Massa, ya siendo diputado, fue a elecciones presidenciales por el Frente Electoral Unidos por una Nueva Alternativa, que estaba integrado por el Frente Renovador y varios partidos de toda la Argentina, como el Partido Demócrata Cristiano, que quien los conoce, Unión Popular, Unión por Córdoba, entre otras. ¿Cuál era la ideología que los unía? Un poco de todo, pero principalmente peronismo federal y desarrollismo. Era una especie de alianza del peronismo de todo el país que no se identificaba con el kirchnerismo y que además reunía a varios espacios locales de todo el país que no tenían tanta proyección nacional. Uno de los principales ejes de la campaña de Massa fueron políticas contra la inseguridad y la baja de impuestos. Esta segunda es algo que él va a usar como una marca personal desde ese momento hasta hoy. Esta especie de obsesión que tiene el tipo con los impuestos demuestra lo inteligente que es, porque ¿qué cosa odia más a alguien de clase media que primero pagar impuestos y segundo que sean tan caros? Pero la silla presidencial se la llevó Macri.
Igualmente, Macri quería a Massa. Entonces, poco después de asumir, lo invita a Massa al Foro Económico Mundial en Davos, Suiza. En este foro básicamente se junta gente muy poderosa, ministros de muchos países muy poderosos, y que te lleve Macri, está bueno, ¿me entendés? Y no solo es que lo llevó, sino que además lo presentó ante los líderes mundiales como el líder de la oposición que propone, como una forma de ningunear al kirchnerismo que había quedado segundo en la elección y decir, hey, este sí vale la pena, ¿entendés? Massa le dio todo su apoyo a Macri durante el primer periodo del gobierno de Cambiemos. Intentó quedarse como presidente del PJ ese año, pero no lo logró. Y en 2017, año electoral, el Frente Federal, que lo había acompañado en 2015, se reagrupó casi en su totalidad en el peronismo que seguía conduciendo Cristina, que fue como candidata a senadora por la provincia de Buenos Aires. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, durante el macrismo, muchos dirigentes peronistas que se habían alejado de Cristina se vuelven a acercar a ella porque se dan cuenta de que sin ella no tienen votos, no tienen mucho volumen de votos. Algo así como cuando la gente solo te busca por lo que tenés, ¿viste? No sé, tipo cuando un exnovio te tira un mensaje para porque no tiene nadie más para entonces te dice te extraña y por ahí no te extraña tanto, simplemente te quiere Bueno, así pero con la política. Igual esperen, porque sí, muchos dirigentes peronistas hicieron esto, muchos menos Massa. Mientras varios de sus ex aliados se iban con Cristina, él prefirió aliarse con Margarita Stolbizer, con quien armó la alianza Un País. ¿Qué es esto de que suban las tarifas y encima te presionen con más impuestos? Sergio Massa, Margarita Stolbizer, precandidatos a senadores de la Nación por la provincia de Buenos Aires. Lista 501, Un País. Y no les voy a mentir, la verdad no les fue muy bien. O sea, sacaron apenas un 11,32% en la provincia de Buenos Aires. O sea, 33 puntos menos que en la elección de hacía 4 años atrás. Y no les alcanzó para ingresar al Senado de la Nación. Así, Massa se quedó solo. Pero eso no iba a detenerlo. Con sus alianzas desarmadas, Massa empezó a trabajar para la elección de 2019 con la idea de motorizar una opción por fuera de la grieta que se había dibujado entre Macri y Cristina, algo que se conoció como la ancha avenida del medio. Armó así una alianza que se llamó Alternativa Federal, donde articulaba gobernadores y referentes peronistas no kirchneristas, como queriendo reeditar lo que había hecho en 2015, pero hacerlo bien y esta vez ganar, digamos. Pero eso duró hasta el 18 de mayo de 2019, cuando Cristina publicó ese famoso video en el que dijo: le he pedido a Alberto Fernández que encabece la fórmula que integraremos juntos. Él como candidato a presidente y yo como candidata a vice. A partir de ese momento, todos los dirigentes que estaba articulando Massa se fueron o con Cristina o con Macri. Y así, Massa se quedó solo de vuelta. Pero no le importó un carajo, porque días después se cruzó con Alberto Fernández en la tele y Alberto le dijo: tomemos un café y resolvamos nuestras diferencias, amor. Entonces tuki, se fueron a merendar. Y después de merendar, Massa aceptó ir como candidato a primer diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, bajo la promesa de ser el presidente de la Cámara de Diputados en caso de llegar al gobierno con el Frente de Todos. Hola, soy Sergio Massa. Y después de una muy buena campaña, el 10 de diciembre de 2019, Massa asumió como presidente de la Cámara de Diputados. ¡Vamos! Donde básicamente su rol era organizar y conducir las sesiones de diputados. ¡Qué dato! Este puesto tiene varias atribuciones randoms para sí. Por ejemplo, ser tercero en la línea sucesorial presidencial. O sea, si no hay presidente ni vicepresidente, asume el presidente de la Cámara, como pasó en 2001. Desde ese lugar, Massa tuvo que llevar por primera vez en la historia sesiones mixtas, onda virtuales y presenciales. ¿Por qué pandemia? Le propongo que ponga alguna, porque la banca registra de 50 kilos para arriba. Y entonces la diputada Penaca tiene el mismo problema que usted. Deme de comer un poquito más, presidente. Ponga un libro por ahora. De estas sesiones les diría que la del diputado Chupateta fue la más memorable. Y acá pasan cosas.
En 2022, Martín Guzmán, que era el ministro de Economía, que tenía todo el apoyo de Alberto Fernández, estaba negociando la deuda con el FMI. Para Cristina y Massa se tenía que lograr una quita de la deuda de 44.000 millones de dólares, esa que contrajo Macri en 2018, porque según ellos era ilegítima e ilegal, ya que violaba los propios estatutos del fondo y además era un número que el organismo jamás prestó a ningún país. Reitero, nos prestaron 44.000 millones de dólares. Bueno, a fines de enero del 2022, Guzmán anuncia que llegó a un acuerdo con el organismo. Al kirchnerismo no le gustó nada, pero para nada, ese acuerdo. Lo denunciaron como un mal acuerdo que iba a impedir que la Argentina creciera. Votaron en contra del acuerdo en el Congreso y le hicieron obviamente la vida imposible a Guzmán. Un sábado de julio, mientras Cristina daba un discurso en Ensenada, Guzmán renunció sorpresivamente y generó una crisis económica y cambiaria que disparó la inflación y el precio del dólar. De golpe parecía que íbamos a una hiperinflación. ¿Y ahora quién podrá ayudar al gobierno? Massa. En realidad en el medio hubo 3 semanas donde asumió una mujer que se llamaba Silvina Batakis, pero no duró mucho ni pudo hacer demasiado, entonces Massa, viva Perón. Lo importante es que luego de la sorpresiva renuncia del ministro de Economía, Massa fue designado ministro de Economía, Desarrollo Productivo, Agricultura, Ganadería y Pesca. Tomá pavo. ¿Pero cómo? ¿Por qué tantos títulos? En el medio de una interna feroz entre Alberto y Cristina por el rumbo económico del gobierno, a Massa le armaron un superministerio con todas esas áreas de la economía a su cargo. Massa viene a ser algo así como un primer ministro que toma todas las decisiones importantes del país, mientras que Alberto está en reuniones internacionales y cosas más protocolares. Una manera de verlo, aunque suene un poco brusco, es que en realidad Massa es el que está gobernando y no tanto Alberto. O deberíamos decirle superministro Massa. Básicamente, todas las decisiones económicas importantes del gobierno desde agosto de 2022 hasta ahora las toma él. Sobre todo lo que tiene que ver con las negociaciones con el FMI y con hacer cumplir el acuerdo que negoció Guzmán y que ahora el fondo te dice: cumplime loco, pagame la plata porque ya firmaste. Y así con una inflación altísima del 100% anual y aumentando, y con Massa en el ejército del poder, llegamos al 2023, año electoral. Por desgracia, la puta madre, odio este momento de Argentina. Hasta el año pasado se decía que Cristina podía ser la candidata a presidenta, pero desde la condena que la inhabilitó a hacer cargos públicos de por vida, la vicepresidenta anunció que no iba a ser candidata de nada. Según sus propias palabras: no voy a someter a la fuerza política que me dio el honor de ser 2 veces presidenta y una vicepresidenta a que la maltraten en periodo electoral con una candidata condenada. El problema es que el Frente de Todo, digo, Unión por la Patria, no tenía demasiados candidatos competitivos por fuera de ella. O sea, sí, durante el año avanzaron varios nombres posibles, onda que Alberto iba a ir por la reelección hasta que se bajó, que Kicillof podía pasar de provincia a nación, que la Cámpora lo quería a Guado de Pedro y que Scioli quería ir a las PASO contra Guado. Hasta que el viernes 23 de junio por la noche, cuando estábamos todos por salir a bailar o llorando porque no nos alcanzan los sueldos, un día antes de la fecha límite para presentar listas, el Twitter oficial de Unión por la Patria anunció a Sergio Massa con Agustín Rossi como fórmula de unidad de todo el peronismo. Y bueno, Grabois. Las PASO se realizaron el 13 de agosto y la suma de los votos de Massa y Grabois dio algo así como 27 puntos. Unión por la Patria quedó tercera en el listado, detrás de La Libertad Avanza y de Juntos por el Cambio, pero a una distancia muy corta de cada uno de ellos. Menos de 2 puntos porcentuales de distancia entre las 3 fuerzas. O sea, casi un escenario de equilibrio de tercios perfecto. Hay que decir que más allá de este recorrido zigzagueante que tiene la carrera de Massa, es verdad que muchos políticos van cambiando de espacio y de ideologías a través de su vida. Así como los tiempos cambian, podríamos decir que las personas también. También hay que decir que Massa es un hombre pragmático, que sabe leer con astucia los contextos y los momentos políticos para moverse y construir
poder. Pensaba que Sergio quería ser presidente desde pibito y hoy está frente a la oportunidad de su vida. Hay que remarcar también que buena parte de los casi 22 puntos con los que Massa le ganó a Grabois en las PASO no son propiamente de él, sino que son fruto de la alianza con CFK. El espacio político al que Massa supo enfrentar hoy lo tiene como referente y líder. Y eso puede sonar muy extraño, pero también puede ser un punto a favor. ¿Qué quiero decir con esto? Es como si la cámpora Cristina, Máximo Kirchner y todos los que estaban en contra del chabón le hubieran dicho, bueno dale, ¿sabes qué? Al final tenías razón, ven y hagamos esto juntos. También es muy loco que hoy él sea el candidato progresista y de unidad del peronismo. Podríamos decir que es un peronista liberal o un peronista conservador, o simplemente peronista. Un peronista que le otorga al Estado un rol central en las decisiones de política económica, pero que no busca confrontar con los grandes empresarios y con los sectores concentrados de la economía. Como si, por ejemplo, el kirchnerismo que busca que esta gente pague más impuestos. Massa más bien busca tenerlos de aliados y defender sus intereses en pos del desarrollo de la industria nacional, que traería consigo un modelo de desarrollo que incluya a los trabajadores y a los sectores más humildes. En la descripción van a poder leer un poco más sobre todo lo que es el plan de Sergio Massa, pero si lo metí en el video no me alcanzaba, así que lean la descripción porque hay un montón de info más. Por más loco que suene, si hay algo que verdaderamente le da chances a Sergio Massa de ser presidente de la Argentina, es lo que tiene enfrente. Massa confía en que tiene una chance si polariza con un liberal extremo como Milei. Quiero decir, confía en que puede ganar gracias al rechazo y el miedo que genera en una buena parte de la población que alguien como Milei llegue al gobierno. Acá estamos obviando que también está Pato Bullrich entre la oferta electoral con chances de gobernar, pero síganme en este razonamiento. La estrategia de campaña que adoptó Unión por la Patria desde las PASO y un poco antes también consiste en polarizar con Milei y dejar afuera a Bullrich por ser una especie de segunda marca de Milei. Esto de hecho lo dijo el economista textual, es como una especie de pacto tácito que hay entre los dos partidos. Pero, ¿le va a alcanzar a Massa con proponerse como la alternativa a un eventual gobierno de ultraderecha? En un momento en que la política está tan desprestigiada, ¿acaso él no genera un rechazo muy grande también en una buena parte de la población por todas estas idas y vueltas y por estar gobernando con más de 100% de inflación anual? ¿Por qué un votante que está enojado con la política porque viene de casi 10 años de un montón de pálidas debería elegirlo a Massa y no a Milei, que es alguien nuevo, que no es de la política tradicional y por lo tanto al menos tiene el beneficio de la duda? Estas son algunas de las preguntas que les acerco a ustedes para que me contesten en los comentarios. ¿Qué opinan? Cuéntenme un poco. Nos vemos en la próxima edición de Elecciones 2023. Adiós. Estás en el Chaco, estás en Formosa, estás en Jujuy, estás en Catamarca, estás en La Pampa, estás en Santa Cruz. Estás esperando, estás en La Rioja, estás en Misiones, estás en Río Negro, estás en la isla, en Tierra del Fuego, estás ahí en Entre Ríos, estás ahí